consecuente con todas esas cosas. Así que le doy gracias al Señor por poder ver y ser testigo de todo lo que está haciendo en este lugar. Amén. ¿Cuántos saben que Él vive? Amén. ¿Cuántos saben que Él vive? Amén. Hácelo fuerte. Hácelo fuerte porque el que había muerto está vivo. Amén. ¿Sabes? Y camina contigo, camina con tu familia, camina con tu generación. Me dice amén. ¿Sabes? En ningún momento te ha dejado solo. Amén, amén. Así que quiero leer para ti Mateo capítulo 28 del 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y estaba vestido de blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pues no está aquí, Él ha resucitado como dijo. Venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Verso 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos por esta palabra. Gracias porque Dios, sabemos que será pues agua viva para cada uno de nosotros, Señor. Recordar el mensaje de la cruz, recordar que la tumba, Señor, ya no está habitada, recordar que la muerte no te pudo contener, Padre. Gracias, Señor, porque todo eso que pasó en la historia, en algún momento de la historia de la humanidad, también pasó en algún momento de la historia de nuestra vida. Y así como la humanidad fue quebrada en dos partes, Señor, nuestra vida también tiene un antes y un después de haberte conocido, Padre. Y por eso estamos aquí, Señor, para honrarte, para bendecirte, Padre, a través de lo que tú hiciste, Señor. Y permite que estas palabras sean de edificación, Señor, y que se conviertan en una buena semilla para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, si usted lo creyó, dígame amén y amén. ¿Sabes el poder que tiene esta declaración del Evangelio de Mateo? Un evangelio dirigido al pueblo judío, en el cual la fe cuando Cristo vino quedó dividida, porque muchos no creían que era el Mesías prometido, el que profetizaba Isaías y los profetas de la antigüedad. ¿Sabe? Pero queda registrado el poder de esta palabra para aquellos que realmente no creían, pero afirmada para aquellos que le reconocieron. Amén. ¿Sabe por qué? Mucha gente esperaba a un Mesías diferente, pero otro grupo de personas reconoció un Mesías que no estaban esperando. Me dice amén. ¿Sabe? Y en ese sentido, ¿quién puede medir la omnipotencia de la gracia envueltas en la palabra resurrección? Nadie puede medir, ¿sabe? Y cuando uno habla de los eventos tal vez difíciles, como algunos autores bíblicos lo describen, el
el evento de la muerte, algunos dicen el desastre de la crucifixión. Porque realmente cuando se predicó el miércoles acerca de lo que él padeció antes de llegar a la cruz, me habla de los sufrimientos y de los padecimientos, amén, de la manera como él pues transcurrió su trayecto de peregrinación hasta llegar al Gólgota, al lugar conocido como el Calvario, donde iba a ser crucificado. Y me llamó la atención que a pesar de todo el sufrimiento, ¿sabe algo? Jesús se ganó 2 almas, no estando en su mejor condición para predicar y para enseñar. ¿Sabe? Mientras se predicaba el miércoles acerca de el hombre que fue obligado a llevar la cruz unos kilómetros y ayudar a Jesús en ese peregrinaje, ¿sabe? Entendí posteriormente a lo que dice Pablo en el libro de Romanos, que Jesús aprovechó ese momento para ganarse un alma, amén. ¿Sabe? Y eso me da una tremenda enseñanza, y es que a veces usted y yo no somos proactivos en los momentos difíciles, amén. ¿Sabe? Eso me enseña que aún en los momentos y en los tiempos donde yo no puedo dar una milla más, ¿sabe? Esto me demuestra que sí lo puedo seguir haciendo, que por ahí yo puedo sacar ánimo y puedo sacar fuerza para seguir avanzando en los propósitos. El propósito de él, ¿cuál era? La cruz. ¿Cuál es tu propósito? Tu propósito no es la cruz. Tu propósito es sacar a tu familia adelante. Tu propósito es sacar y levantar una generación que sea ejemplo y que sea luz en medio de las tinieblas que hoy en día el mundo nos está invitando a seguir. ¿Cuál es tu propósito en la vida? No sé cuál es tu propósito, pero quiero decirte que a mí me dejó ese tremendo mensaje que se predicó el miércoles, de que aún en mis peores momentos, aún cuando la cruz esté encima de mí y no yo encima de ella, yo puedo seguir avanzando en esta vida, amén. No importa la prueba, no importa el sufrimiento, no importa el dolor, escúcheme bien, siempre el Señor nos va a dar la fuerza necesaria para que tú lo logres, amén. ¿Sabe? Pero en ese momento me llamó la atención que Jesús se ganó un alma, y estando en la cruz se ganó otra que estaba a su derecha. Amén. ¿Sabe quién puede medir la omnipotencia de lo que pasó hace más de 2000 años en ese lugar? La tragedia de la cruz había terminado, ¿ok? Y tal vez el sueño de muchos discípulos que estaban a la expectativa de que se cumpliese la palabra: me es necesario. Jesús dijo: me es necesario, pero al tercer día me voy a levantar. El poder del Espíritu Santo me va a levantar. ¿Sabe? Había terminado y todo el mundo estaba a la expectativa de qué había detrás de esa piedra. Dice que las mujeres llenas de afecto llegaron hacia el ministerio de Jesús. Llegaron y contemplaron no solamente la vida antes de la cruz, sino contemplaron que la tumba estaba vacía. Amén, amén. Dice amén. ¿Sabe? Ellas estaban preocupadas en qué se iba a hacer con el cuerpo del Señor. No fue crucificado de la mejor manera. Había un tinte extraño y oscuro en medio de la crucifixión de Jesús. Y ellos no querían que el cuerpo fuera botado y llevado a un lugar en donde las personas NN supuestamente iban a ser dejadas. Por eso ellas se apresuraron temprano al primer día de la mañana. ¿Sabe? ¿Y qué se encontraron con la sorpresa? De que los guardias estaban temblando de miedo. Se les había subido la presión. Estaban rojos, estaban erizados de lo que acababan de ver. ¿Sabe qué describe la Biblia? Que era un ángel que había descendido y había ocasionado un terremoto. Imagínate, porque eso se leyó muy rápido, pero imagínate un terremoto. Imagínate la visual que ellos tenían del ángel que había descendido y estaba sentado encima de la piedra. Su sola presencia removió la piedra. ¿Sabe? Pero mientras los guardias estaban aterrados, las mujeres no estaban sorprendidas. Me llama la atención.
Amén. Te lo leí muy rápido, pero la descripción es esa. Las mujeres que estaban sorprendidas por lo que el ángel provocó, materialmente, físicamente, con su presencia. Ellas estaban sorprendidas porque el ángel le dijo: ¿qué hacen aquí? El que había muerto ha resucitado. Amén. ¿Sabe que el ángel le predicó y le dijo: no está aquí? Vayan y búsquenlo, que va camino a Galilea. Y por tercero le dijo: vayan y cuéntenle a sus discípulos que él está vivo, y que no vengan acá y que se dirijan a Galilea, que allá lo van a ver. Amén. Pero dice: muy temprano de mañana, el primer día de la semana, estas mujeres acudieron. ¿Sabe? Yo quiero hacerte y darte un pellizcón espiritual para que puedas comprender y puedas entender. ¿Sabes? Que para muchos de nosotros tal vez puede ser demasiado tarde, ¿ok? A veces dejamos que nuestra vida sea sometida a circunstancias que nos aterrorizan. Amén. ¿Sabe por qué? Al igual que los guardias, nos podemos aterrorizar cuando nos hablan del Señor. Nos podemos asustar y podemos tener la impresión de que nuestra vida se va a acabar si acepta la invitación de seguir al Señor. Amén. ¿Sabe? Cosa diferente a la manera tan reposada como las mujeres vieron la evidencia de que aquel que había muerto en una cruz, escúchame, ya no estaba en la tumba. ¿Sabe? Es diferente cuando tú conoces el poder de Dios, cuando tú sabes lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. ¿Sabe? Y le hablo a aquellas personas que realmente saben que existe un Dios. Amén. Saben que hubo uno que murió por ellos en la cruz del Calvario. Le hablo a aquellas personas que les aterroriza ver a Dios cerca de su vida, porque saben que tienen que limitar su vida y dejar muchas cosas que tal vez a Dios no le agradan. Amén. ¿Sabe? Los guardias estaban asustados porque no sabían qué iban a decirles a las autoridades políticas y a las autoridades religiosas acerca del cuerpo de Jesús. Claro que sí, no solamente les asustaba la presencia de Dios a través de este ángel, sino el informe que tenían que dar detalladamente de qué pasó con el cuerpo. Amén. Algunas versiones y algunos escritores bíblicos dicen que iban a presentar un informe de que el cuerpo se lo habían robado los discípulos. Amén. Para tratar de justificar la ausencia del cuerpo en la tumba. ¿Sabes? Y quiero decirte algo, hermano. Aquellos que están aquí, siempre trata de buscar a Dios. ¿Sabes? Mientras haya oportunidad. Me llama la atención que ellas fueron muy temprano. Y a veces se nos pasa la vida, escúcheme bien. Y a veces pensamos que es demasiado tarde. Y a veces sí es demasiado tarde porque hemos vivido muchas tragedias y muchas situaciones de fracaso por desperdiciar la invitación que el Señor nos ha hecho anteriormente en distintas temporadas de nuestra vida. ¿Sabes? Es un llamado, escúchame bien, a que ya no andes errante de un lado para otro, de una relación para otra, de una circunstancia para otra, de un evento a eventos para otro, de circunstancias que te lastiman, de circunstancias que no son productivas para ti, de circunstancias que realmente ya Dios te ha advertido que tienes que ir desechando. Amén. ¿Sabes? Para tú caminar con el resucitado, tienes que valorar al crucificado. ¿Alguien me dice amén? Para tú entender lo que pasó después de la cruz, tienes que valorar a aquel que derramó esa sangre por cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. ¿Sabes? Mientras tú no valores lo que Él hizo en la cruz del Calvario, va a ser muy difícil entender que la tumba está vacía. Para nosotros representa la base de nuestra fe, pero para aquellos que no han valorado lo que pasó en el Calvario, va a ser muy difícil creer que la piedra fue quitada. Va a ser muy difícil creer que Él camina
camina con nosotros, amén, va a ser muy difícil avanzar en la vida y creer en la fábula de que Jesús está vivo y que nos va a ayudar en todas circunstancias de nuestra vida. Pero lo cierto es que tomo la predicación del ángel a estas mujeres y él les dijo: vayan a Galilea, que él va camino a Galilea. Amén. Y las mujeres fueron. ¿Y con quién se encontraron? Con el Señor. ¿Camina o no camina el Señor contigo? Amén, amén, iglesia. ¿Saben qué dice? Que las mujeres se postraron, adoraron y abrazaron sus piernas. Amén, amén. ¿Sabe? Este mensaje es contundente para muchos de nosotros. Amén. ¿Sabes? El ángel le dijo: dejen de temer. Y aquí me quiero detener, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Sabes? En la cruz, en el Calvario, había 3 cruces que estaban juntas a la de Jesús. Había uno que murió en pecado. Había uno que se arrepintió de su pecado. Y había otro en el centro que murió por tu pecado. Amén. El de la izquierda no cambió su vida y no cambió su decisión. Murió en pecado. El de la derecha le dijo: si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, haz que yo esté contigo en el reino hoy mismo. ¿Sabe? Y se arrepintió de su pecado, porque siempre va a haber oportunidad, escúchame bien, para aquel que mira a la cruz, para aquel que reconoce al Señor. Este no le reconoció, este le reconoció. Amén. Así que no es demasiado tarde, mi querido hermano, mi querida familia. Si tú eres uno de aquellos que se identifica con uno de estos 2 compañeros del Señor, quiero decirte: hay oportunidad para tu vida. Amén. Hay oportunidad para nuevamente ser levantado y ser restaurado. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que el Señor lo hizo y no te pidió absolutamente nada a cambio. Tú no has hecho, ni yo he hecho nada para merecer lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Escúchame, la gracia de Dios abarcó lo que la ley no podía lograr. Y es que tú no hicieras absolutamente nada, como hacían los antiguos, para alcanzar la redención de tus faltas y de tus equivocaciones. Sea cual sea el tamaño y sea cual sea la magnitud de nuestro error, escúchame, en la cruz fue redimida toda nuestra culpa. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? El Señor nos redimió a través de la cruz, pero nos justificó a través de la resurrección. Amén. ¿Entiendes eso? Eso es profundo, hermano, y poderoso, porque nada podías hacer para redimir todas tus culpas y todas tus faltas. Y el Señor solucionó el problema de nuestros errores en la cruz del Calvario. Pero Él no se quedó solamente en solucionar aquellas cosas que afeaban nuestra vida, que la hacían tal vez estar lejos del Señor, ¿sabes? Sino que también trabajó en lo que iba a hacer después de la cruz. Amén. ¿Sabes? Y Él, como juez justo te declaró inocente. Escúchame bien, sin tú comparecer absolutamente nada, porque el Señor conocía todas nuestras faltas y sencillamente en el acta de los decretos el Señor colocó: Benjamín Martínez, amén, eres inocente. No me importa todo lo que hayas hecho antes de la cruz. Todos tus pecados y todos tus errores son lanzados en el fondo del mar. Amén, como dice la Escritura. ¿Sabes? Eso es justificación. El Señor te justificó. Amén. Y te declaró inocente. ¿En qué consiste esta palabra? Amén. En valorar lo que el Señor hizo y en cuidar lo que el Señor también hizo después de su muerte. Amén. ¿Sabes? Debemos caminar como Él anduvo, dice el apóstol Juan. ¿Eso qué significa? Que valores tu inocencia. Amén. Que trabajes en tu inocencia. Amén. Que dejes de
perseverar en aquello que una y otra vez te hacía culpable delante del Señor. Amén. Que valores la decisión de ese juez justo. Amén. Y puedas darle la importancia que merece el sacrificio de la cruz. Amén. Hay un Dios vivo que camina con nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén, amén. ¿Sabe? ¿Por qué buscáis a Jesús? Me gustó lo que le dijo el ángel. Ellas querían encontrar y saber si la palabra que el Señor había dicho se iba a cumplir. ¿Por qué buscáis al que fue crucificado? Él no le dijo, ¿por qué buscas al que ya resucitó? ¿Me dicen en iglesia? Amén. Profundo. Los que buscan a Jesús, aparte de la crucifixión, tienen buenas razones para temer. ¿Sabe? Si en tu corazón hay temor todavía por las cosas que pasaron antes de haberle conocido, es porque realmente no has visto al que se levantó de la tumba. Amén, amén. Porque si ella te declaró inocente, no tienes por qué tener temor de que tus errores, escúchame bien, te van a destinar a vivir en un escenario de perdición. Amén. Señor, quisiéramos ver a Jesús, dijeron ellas. ¿Sabe? Solo los que conocen al crucificado se van a encontrar cara a cara con el resucitado. Amén. ¿Sabe? Sus discípulos, escúchame bien, sus discípulos entendían las palabras del Señor, pero necesitaban evidencia de que Él no estaba en esa tumba. ¿Sabe? Y esto me lleva a pensar muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida. Y a veces tú y yo creemos más en las evidencias que en las promesas del Señor. Amén. En lo que el Señor haga y no en lo que el Señor ya hizo. ¿Sabe? La expectativa no estaba en lo que el Señor había prometido. La expectativa estaba en lo que iban a encontrar en la tumba. ¿Sabe? Y Él le dijo, no está aquí. Y a veces la expectativa de vida de muchos de nosotros es equivocada, hermano. Y estamos buscando al Señor donde no está. ¿Le dice amén? ¿Sabe? No podemos buscar al Señor donde hay muerte cuando Él es vida. No podemos buscar al Señor en oscuridad cuando Él es luz. ¿Me dice amén? Si había una promesa de que Él se iba a levantar al tercer día, no tenían por qué tener la expectativa de encontrarlo en la tumba. ¿Sabe? Y muchas veces nosotros tenemos expectativas equivocadas con el Señor y queremos encontrar a Dios en una relación que el Señor sencillamente te ha dicho que es yugo desigual. Me dice amén. Me dice amén. Y queremos que la tumba esté vacía y que las promesas se desaten para nuestra vida. Queremos encontrar a Dios en relaciones y en amistades que no nos convienen a nosotros. Amén. El ángel le dijo, te recuerdo, Dios no está aquí. El Señor no está aquí. El que estaba crucificado ya no está aquí. Tienes que aprender a identificar dónde no está Dios. Amén. Hay amistades y hay personas que te rodean en donde Dios no está. Y tal vez Dios te está inquietando. Amén. Para que tu discernimiento pueda seleccionar de una mejor manera las personas que te convienen y las que no te convienen. Amén. Las amistades que realmente te van a ayudar a salir adelante y aquellas que te van a terminar hundiendo. Amén. Las relaciones que de pronto no son sanas para ti. ¿Sabes? Dios te va a llevar a que tú puedas ver que no está Él ahí. Ahora, no esperes siempre que un ángel, al igual que literalmente acá en el texto bíblico, aparezca sentado en la puerta de tu casa y te diga, Dios no está en esa relación, papá. Dios no está en ese negocio. ¿Me dice amén? Amén. Porque la advertencia fue contundente del ángel. Él no está aquí. Recuerdan las palabras, le dijo, recuerden las palabras de Él. Y muchas de las cosas que nos pasan
anticipadamente Dios las ha advertido, hermano, para que usted y yo no las tomemos o no las provoquemos. Amén. ¿Sabe? No está aquí, pues Él ha resucitado. No puedes encontrar al que está vivo en un escenario donde solamente habitan los muertos. Amén. Y vuelvo y reafirmo y aplico lo que te dije. No puedes encontrar bendición en escenarios que solamente traen maldición. No puedes encontrar bendición en una relación, no porque la persona sea maldita, pero no tiene al Dios que tú sí tienes en tu corazón, hermano. Y las cosas no van a salir bien. No puedes tener bendición económica haciendo trampa y tomando atajos, porque Dios no toma atajos. Amén. Y haciendo negocios ilícitos. Dios, escúchame bien, es un Dios que se inclina por la legalidad en todas las áreas de nuestra vida. Y si Dios te está inquietando en su palabra, porque ya está escrita, amén, no necesitamos un ángel que nos aparezca en la casa, que Dios no me ha dicho nada. Pero si está escrito, hermano. Amén. Si tú sabes que Dios no está ahí, no persistas en hacer algo que no te conviene. Amén. María dijo: si tú lo has llevado, le dijo al ángel, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Por qué buscáis?, le dijo el ángel, entre los muertos al que vive. Yo te hago una pregunta: ¿será que estamos buscando mal? ¿Será que nuestras decisiones son las mejores? Amén. Y nuestras decisiones están basadas en donde Dios no está, ¿cierto? En donde todavía la piedra no se ha removido, en donde mi mirada no fue puesta en la cruz para saber qué quería Dios para mi vida. Amén. Estamos buscando lo correcto donde no está, buscando vida entre formas muertas, obras muertas y sentimientos muertos donde no hay luz. Amén. Estamos buscando agua en cisternas vacías, ¿cierto? En sepulcros blanqueados. ¿Sabe? Es una advertencia esta palabra para nuestra vida, a saber escoger y a caminar como realmente hemos sido justificados por el Señor. Amén. ¿Sabe cuál es la invitación que le hizo el ángel? Venid y ved el lugar donde yacía nuestro Señor. Amén. Porque si no confiaron en la palabra del Señor, yo les voy a mostrar el lugar. Y así es Dios. Y a veces Dios concede algunas cosas que usted y yo necesitamos para que podamos creer de una manera tal vez diferente a la de las promesas de Dios. A veces muchos de nosotros necesitamos ver las llagas del Señor, como Tomás, y los huecos de su mano para creer que Dios realmente nos va a bendecir y nos va a ayudar. Amén. ¿Saben? Pero lo cierto y lo que quiero dejar de todo esto es que sepas que todo lo que pasó, tanto antes de la tumba vacía como después de la crucifixión, tiene que ver con cada uno de nosotros. Amén. ¿Sabe? El Señor nos valorizó, hermano, porque el pecado nos había devaluado totalmente. Y nuestra vida era una miseria, como dijo José. Tal vez no sabemos dónde estaríamos nosotros si el Señor no nos alcanza. Imagínese dónde estaría usted. No sé cómo fue su vida antes del Señor, y no sé cómo fue su familia, su hogar, su noviazgo, su relación, su finanza antes de conocer al Señor. No estoy diciendo que en este momento pues todos estemos 100% seguros de todas las cosas que van a suceder el día de mañana. Pero por lo menos, escúchame bien, sabemos que el Señor camina con nosotros. Amén. ¿Saben? La Biblia habla de un relato llamado el camino a Emaús. Y me ministró mucho eso, porque es la manera como el resucitado venció la muerte, pero también siguió haciendo lo que un día prometió. Porque es que el Señor nunca deja de hacer aquello con lo cual Él se ha comprometido.
Y Él le dijo a sus discípulos: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, mientras yo permanezca en esta tierra, yo sé que el Señor va a estar conmigo. ¿Sabe? La Biblia dice, los registros históricos dicen que 11 kilómetros habían caminado algunos de sus discípulos. Y dicen que estaban tristes y Jesús se les acercó de una forma que tal vez ellos no podían discernir que era el Señor. Y le preguntó que qué les pasaba. ¿Se preocupa o no se preocupa el Señor por nosotros? Y ellos le comenzaron a contar toda la incertidumbre que había en sus vidas, porque había un hombre llamado Jesús de Nazaret que había compartido, que había estado con ellos, pero ya no estaba. Y el Señor comenzó a darle una palabra de afirmación. Amén. ¿Saben? Quiero leerla para ti y termino con esto. El Señor se preocupó por lo que estaba pasando en el corazón de ellos. Y les preguntó, Lucas capítulo 24, 17 al 25. Dice, Jesús le preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? O sea, el Señor sabía en detalle cuál era la discusión. El Señor sabía la profundidad del problema que tenían, de lo que había en sus corazones. Amén. Se detuvieron de golpe con su rostro cargado de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y Jesús dice, ¿qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron al Señor, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. Wow, las palabras que el Señor le había dicho parece que se hubiesen desvanecido después de la muerte. Nosotros teníamos, o sea, ya la perdieron. Nos pasa muy a menudo a nosotros. Cuando sentimos que el Señor, o no sentimos sus pisadas, o no vemos la roca removida. O sea, tenemos que tener siempre evidencias. O Dios tiene que estar haciendo algo, para ser específico, para seguir creyendo en sus promesas. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana. Peor todavía, se estaban hundiendo en un mismo vaso. O sea, perdieron las esperanzas por las promesas del Señor. Y perdieron, peor aún, las mujeres habían testificado de que la tumba estaba vacía. Tremendo. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, qué necios son. Amén. ¿Sabe? Es como que creemos en el testimonio de las mujeres, pero tenemos que verlo nosotros. Amén. Es que creo en el testimonio de Laura, pero es que chévere el testimonio de Jocelyn, chévere lo que dijo Norma,
pero es que yo lo tengo que ver. Esas son las palabras de ellos. Es que ese milagro se lo hizo a ella, ese milagro se lo hizo a ella o se lo hizo a él. Amén. Notan las palabras de ellos. Entonces el Señor le dijo: necios, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Tremendo, ¿ah? Y eso sigue pasando hoy en día. Y escuchamos que Dios es poderoso, y escuchamos que Dios sana, y escuchamos que Dios levanta, y escuchamos que Dios restaura. Pero lo tengo que ver yo en mi vida. Amén. No les bastó con que las mujeres testificaran del poder de Dios y de lo que no habían encontrado en la tumba. Por eso el Señor les llama necios, porque estaban empecinados en creer en su propia versión de Dios. Y yo quiero decirte algo, ¿sabes? Además de la exhortación fuerte, quiero rescatar algo que me ministró, y es que el Señor caminó con ellos a pesar de que eran necios y los alcanzó, escúchame bien, y les reveló aquello por lo cual su corazón estaba dudando en ese momento. Amén. ¿Sabe? Esa es la imagen que yo tengo de Dios para mi vida, de un Dios que no me va a decepcionar, que no me va a defraudar. Amén. Y que así yo vaya viviendo circunstancias muy difíciles en mi vida, sé que Él me va a seguir los pasos. Amén. Y aunque dude, sé que el Señor calmará lo que en ese momento mi corazón no alcanza a comprender. Me dice amén, familia. ¿Sabe? Esa es la ventaja de creer que la piedra ha sido removida. Amén. Esa es la ventaja de creer que la tumba está vacía, mi hermano. ¿Sabe? Ese es el mejor mensaje de un Dios que vive, que camina contigo. ¿Sabe? Él no abandonó la tumba, no solamente para cumplir lo que los profetas habían dicho, sino también para caminar con cada uno de nosotros en cada momento de nuestra existencia. Amén. Así que vamos a estar en pie y vamos a orar. Amén, iglesia. Creo que Dios ha sido demasiado bueno con muchos de nosotros. Amén. ¿Sabes? Si un juez terrenal hubiera juzgado nuestra vida, tal vez no estaríamos incluidos en el reino de Dios, estuviésemos destituidos de esta tierra. Pero el Señor es nuestra ciudad de refugio. El Señor es nuestra ciudad. ¿Sabes? En la antigüedad existían ciudades de refugio para que aquellos que habían cometido delitos atroces redimieran su culpa durante un tiempo que se volvía perpetuo de acuerdo a un juez, para redimir sus faltas. Pero cuando Cristo vino, Él se convirtió en nuestra ciudad de refugio. Todas nuestras faltas y nuestras equivocaciones estuvieron sobre Él. Amén. Escúchame bien. Mientras José de Arimatea cargó la cruz que Jesús llevaba, escúchame bien, el Señor cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Quiero que sepa eso. Y todo lo que provocó eso sencillamente es que usted y yo estuviésemos libres de toda culpa, de todo señalamiento. Ninguna cosa que el enemigo diga acerca de ti, tú la puedes creer, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. El Señor te justificó y te declaró inocente. Amén. Trabaja en esa inocencia cada día, y en la medida en que tú reconozcas que el que está vivo, que el resucitado, amén, el que estuvo en una cruz pero al tercer día se levantó por amor a ti y por amor a ti, va a estar en cada
momento de tu vida. En los tiempos de victoria y en los tiempos de derrota. En los tiempos de abundancia, pero también en los tiempos de escasez. Amén. En los tiempos en donde veas grandes murallas caer delante de ti, donde las oportunidades aparezcan, en donde el éxito te alcance, ahí va a estar Dios. Pero también en aquellos que están comenzando, en aquellos que hoy no son cabeza y son cola, en aquellos que están debajo y no están arriba. Quiero que sepas que el Señor camina contigo también. Amén. Quiero que sepas que a partir de hoy no dudes absolutamente de ninguna promesa y no busques evidencia alguna de lo que Dios te dijo acerca de tu vida y acerca de los tuyos, porque Dios nunca dejará de cumplir ninguna promesa que te ha hecho a tu vida. Amén. Y Él te acompañará todos los días mientras estés en esta tierra. ¿Sabe? Hay una garantía absoluta escritural en la palabra, y es que Él va a estar contigo cada día de tu vida. Amén. ¿Eso qué significa? ¿Que habrá pruebas, pastor? Sí, van a haber pruebas. Pero el Señor es el Dios que soluciona todos nuestros problemas. Amén. Él es especialista en solucionar problemas, hermano. Así que va con el mejor, camina con el eterno. Amén. Con el eterno